canal de YouTube La historia de España y sus recovecos. Una de las cuestiones actuales que dimanan de un proceso histórico en el que se ha encontrado, en que se ha desenvuelto España durante siglos, es el problema fronterizo. España es uno de los países del mundo que tiene más puntos fronterizos, quizás podemos decir que sea el que más puntos fronterizos tiene. Cuando en las escuelas, los que somos de nuestra generación, nos enseñaban esos principios de que España limita al este con el mar Mediterráneo, al oeste con Portugal y el océano Atlántico, al sur con el estrecho de Gibraltar y al norte con los Pirineos que nos separan de Francia, era una cantinela simplista de nuestro complejo sistema fronterizo. Hoy día la separación de España con respecto a Francia es puramente geográfica, dado desde el Tratado de Schengen. Pero sin embargo, España se encuentra con otras fronteras, no en el caso de Portugal, que también entra en el Tratado de Schengen, sino con unas fronteras en la zona sur, en la zona mediterránea. El problema no es una cuestión exclusivamente fronteriza, es una cuestión de puntos fronterizos. Ceuta forma parte de esos puntos fronterizos, Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera, Alhucemas, incluso las Islas Chafarinas. Uno de las líneas fronterizas más pequeñas que yo creo que existen en el mundo es la que corresponde al Peñón de Vélez de la Gomera. Una pequeña lengua de tierra une ese peñón con el continente africano, con el territorio marroquí, y una pequeña línea fronteriza con una escasa vigilancia separa un territorio español del territorio marroquí. Pero quizás el problema actual más importante, el que más nos afecta, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista humano, es el de la presión de los pueblos africanos hacia esos puntos fronterizos que en algunos momentos resultan ser débiles. Las fronteras son algo que corresponden a un concepto de territorialidad mundial desde hace muchísimos años. Se han tratado a veces de fronteras exclusivamente geográficas que han separado continentes, como el caso, por ejemplo, de los Urales, o fronteras de tipo de civilizaciones distintas, como pueden ser Oriente y Occidente, mundo islámico o mundo cultural cristiano. Pero esas fronteras no han tenido nunca el carácter tan polémico como el que tiene en estos momentos nuestra frontera sur. Hay muchas voces que claman contra esa valla de Ceuta y Melilla, o las vallas de Ceuta y Melilla. Podemos decir que en el caso concreto de Ceuta es incorrecto hablar de valla de Ceuta, sino que más bien habría que hablar de la valla de Marruecos. Porque se nos olvida en muchas ocasiones que una línea fronteriza separa dos territorios, por lo tanto hay dos países implicados en esa línea fronteriza. No es una valla que haya sido puesta por Ceuta, sino que es una valla que ha sido puesta por un Estado soberano como es España y un Estado soberano como es Marruecos. Desde el punto de vista histórico, a Marruecos siempre le ha interesado tener una valla ahí, un punto de cierre para ahogar económicamente el Ceuta y poder de esa manera tener un acceso a su soberanía, a su posesión, cuando la ciudad caiga o decaiga económicamente debido a esa presión.
los múltiples tratados que se han firmado entre España y Marruecos, desde que accedieron al trono la familia alauita, han demostrado que en ninguno de ellos Marruecos ha querido tener, que exista un contacto fronterizo entre Ceuta y Marruecos. No hay aduana en Ceuta, no se puede pasar mercancías de Ceuta al territorio circundante. Sin embargo, hay un paso fronterizo que origina, como todo el mundo sabe, una serie de graves problemas y que afectan económicamente a ambas zonas, ambas partes, de un lado y de otro. Dejando a un lado el problema de las inmigraciones subsaharianos, que provocan tanta notoriedad en el mundo y en la prensa, tenemos que afirmar, decir rotundamente que las vallas de Melilla y de Ceuta son vallas que gestiona política y económicamente Marruecos. Desde el tratado entre Muhammad III y Carlos III de 1767 se ha tratado de que esas líneas fronterizas tengan unas connotaciones pura y exclusivamente de buena vecindad. Sin embargo, al día de hoy, Marruecos controla económicamente esa valla porque presiona al Estado español y a Europa en general para que de alguna manera pues compense el esfuerzo, entre comillas, que hace Marruecos para mantener libre a Europa de la presión subsahariana. Cada vez que se produce una necesidad de Marruecos, que hay una necesidad de Marruecos de aportar dinero, de conseguir dinero, presiona a través de las vallas de Ceuta y Melilla para conseguir ayudas de Europa. Sin ir más lejos, la última presión de subsaharianos que entraron por la zona de Benzú, inmediatamente el ministro Marlaska se dirigió a Marruecos, como otros ministros de Interior anteriormente se dirigieron a Marruecos para confortarlos económicamente. Europa aporta una gran cantidad de dinero, aporta materiales como todoterreno para la vigilancia de la zona fronteriza entre Marruecos y el Sahel y Mauritania, dinero y materiales que en muchas ocasiones no sabremos exactamente a dónde irían o a dónde irán a parar. Por otro lado, Marruecos también utiliza esa valla de Ceuta y Melilla con fines políticos. Tiene en esas vallas la llave de problemas políticos muy importantes en contenciosos entre Marruecos y España o entre Marruecos y el mundo occidental. Me refiero concretamente al caso del Sáhara español o el antiguo Sáhara occidental. Cuando hay alguna presión internacional o cuando MINURSO, la misión internacional de las Naciones Unidas para la descolonización del Sáhara Occidental, presenta algún tipo de presión política, enseguida Marruecos responde con una mayor firmeza en cuanto a las vallas o contra las cuestiones fronterizas, es decir, presiona a favor de los intereses marroquíes, permitiendo un mayor acceso de los subsaharianos y una mayor facilidad de los subsaharianos hacia esas vallas. Por consiguiente, dentro de lo que es la tragedia humana de esa emigración subsahariana, que todos hemos visto y estamos acostumbrados a ver, porque es lo que atrae, lo que morbosamente atrae a la gente, pues detrás se esconde toda una serie de intereses mucho más complejos que hace que el Frontex no sea
tan fácil de definir. Y por último, quizás habría que decir o advertir a todos aquellos que inciden, que insisten con respecto al tema de la valla marroquí de Ceuta, pues que la cuestión, el problema fronterizo o la defensa de las fronteras europeas se ha trasladado de la ciudad de Ceuta al estrecho. Existe todo un programa europeo de vigilancia en la zona del estrecho, zona marítima, que puede parecer que no tenga una connotación de frontera, pero que realmente está expresamente vigilada por Europa a través de complejos sistemas de detectación de movimientos migratorios. Terminar diciendo que hay muchas fronteras en el mundo, fronteras mucho más sangrientas y mucho más terribles que la que puede hacer la valla de Ceuta. Y bueno, por citar una, simplemente tendríamos esa frontera que constituye el espacio de nadie, que es el espacio entre el Sáhara Occidental, actualmente administrado por Marruecos, pero con soberanía e implicación española aún según las Naciones Unidas, y el resto del Sáhara. Esa zona de nadie, plagada de minas, que aísla a los saharauis refugiados en Tinduf, es sin lugar a duda una frontera muchísimo más trágica que la de Ceuta, que la valla de Ceuta o la valla de Marruecos con Ceuta, pero que de la que nadie se preocupa en estos momentos porque no es de interés internacional y no conviene despertar los recelos de Marruecos, que hoy por hoy es un país moderado que defiende a Estados Unidos y otras potencias occidentales para evitar una proliferación del yihadismo en zonas tan cercanas a Europa y al Mediterráneo como es Marruecos.